Bueno, por temas de lluvia y demás, ¿verdad? El licenciado está un poquito atrasado en el tráfico. Entonces, habemos poquitos, como ustedes pueden, pues ya tienen conocimiento que todavía vamos a continuar con las clases como normalmente veníamos, ya que tenemos información, ¿verdad? Que van a reprogramar los parciales. No se saben más noticias, pero espero que ustedes puedan prepararse un poquito más. No sé cómo se sentían el día de hoy ya para el parcial, si todavía tenían dudas, si lograron repasar, si ya todo está claro. El licenciado me mencionó que les compartiera laboratorio 5, pero el laboratorio 5 estoy viendo en el blog que no subieron, solo hasta el 4, ¿verdad? Hasta el valor en libros de acciones. El 5 es del pago de dividendos, ¿verdad? Yo tengo un ejercicio que es el del año pasado, si no estoy mal, que pues el procedimiento es el mismo. Lo que podría cambiar es el valor. Entonces, no sé si ustedes desean que se los muestre o prefieren en lo que el licenciado se conecta resolver dudas sobre algún tema en específico, ya que el material, no sé si a todos lo tienen, no me recuerdo si está en Classroom ya, el material del segundo parcial, todavía no lo tienen, ¿verdad? No, licenciada, todavía no. Sí, vamos a ver. Es que he recibido demasiados correos ustedes. Mi correo ya está bien saturado. He estado depurando ahí y revisando, pero todavía me faltan bastantes. Si seguimos con esta modalidad, les voy a compartir otro correo porque mi correo ya está llegando al límite de espacio porque lo tengo desde hace muchos años. Entonces, con todos estos archivos, pues ya tengo un 95% de espacio consumido en Google. Yo les voy a compartir más adelante con los demás laboratorios en un nuevo correo, ¿verdad? Para que ustedes me lo envíen desde ahí, ya no hay ningún inconveniente de espacio. Licenciada, una duda, ¿y por qué no se trabaja por medio de Classroom? Sí, lamentablemente yo no estoy como profesora dentro de Classroom. Le solicité al licenciado apoyo. Él me dijo que ya estaba solventado, pero no tengo acceso. Entonces, hace unas semanas que ya empezamos con las entregas de laboratorio, pues lo que era necesario, pues se hizo por medio de correo, porque no podíamos esperar a que ya estuviera habilitado Classroom. Obviamente Classroom pues nos ayuda un montón a que todo quede dentro de la misma plataforma y sin necesidad de estar yo yendo a ver mi correo. Pero como hasta el momento no he solucionado eso, yo no me puedo quedar parada mientras se resuelve, ¿verdad? No sé si es, el licenciado lo ha hecho muy bien en otras ocasiones, no sé si es inconveniente realmente de la plataforma o las opciones cambiaron, no están donde normalmente él hacía el proceso, pero no he podido tener acceso, entonces mientras eso se solucione o no, yo tengo que tener pues en las fechas de entrega, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Sí, sí, voy a volver a consultarle, me voy a tratar de reunir con el licenciado para poder ver su pantalla, que él me muestre cómo está realizando ese proceso para adherirme a mí como profesora, porque yo estoy realmente como ustedes, ¿verdad? Solo puedo subir ahí material y alguna noticia, pero no puedo, pues, agregar o asignar tareas. Entonces, sí, yo les voy a compartir otro correo que va a ser provisional en lo que me definen realmente cómo vamos a trabajar. Ya
Hasta ahorita vamos por el laboratorio 4. El 5, por lo general, iba dentro del primer examen parcial, pero no sé por qué no lo cargaron. No sé si gustan que veamos ese tema de nuevo, otro ejercicio, lo del pago de dividendos. Realmente no sé si como no venía, sí fue impartido. Realmente no podemos decir que no va a venir en el examen porque no hay un laboratorio sobre eso, pero sí fue impartido dentro de los temas del curso, ¿verdad? Probablemente sí se los coloque. Son únicamente 3 partidas. Ya queda a criterio de ustedes si gustan repasar o solventar alguna duda de lo que ya hemos visto o vemos ese tema del pago de dividendos. Por cierto, hubo un compañero que me escribió y a mí también me sucedió en el segundo horario. El salón no me aparece dentro de mis clases de Meet. Tengo que ir a buscar el acceso para poder ingresar a la clase. Y del 302 sí me aparece, entonces no sé si alguien más tiene ese inconveniente. O solamente soy yo. Ok, estoy buscando el archivo para mostrarles lo del pago de dividendos, así. Dicen si logran ver bien ahí. Sí, licenciado. Ok. Cuando hacemos el pago de dividendos, pues el enunciado nos tiene que informar sobre qué monto o sobre qué rubro vamos a realizar el pago, ¿verdad? Luego de ya tener establecido sobre qué monto nosotros vamos a establecer ese pago, tenemos que primero decretarlo, que es como jornalizar o provisionar esa plata. Acá en la pantalla estamos viendo la sección del... ¿Alguien tiene su micrófono? Jennifer Cabal. Perdón. Gracias. Okay. Entonces, dentro miren todo lo que se puede hacer con la sección del capital. Acá, pues, obviamente tenemos el estado de situación financiera, únicamente la sección del capital, lo que ya hemos visto, ¿verdad? La estructura de cómo está
conformado nuestro capital autorizado, cuántas acciones suscritas y cuántas pagadas, ¿verdad? Acá, recuerden, tenemos acciones en tesorería, si pueden observar acá, dentro de este enunciado. Dice también capital autorizado, no suscrito, suscrito y pagado, y acciones acá es menos acciones en tesorería, ¿sí? Entonces, realmente nuestro capital social en circulación es de 150,000, o nuestras acciones en circulación netas son de 150,000. Esto está conformado por 1,000 acciones ordinarias de 100 cada una y 500 acciones preferentes al 10% de 100 cada una, ¿sí? Eso conforma nuestro capital social en circulación o acciones en circulación. Ok. También recuerden que tenemos superávit y reservas. De este mismo ejercicio acá podemos determinar si nos dieran, ¿verdad?, el valor en libros. Recuérdense que es del superávit y reservas. En este caso, lo que se nos está solicitando, pues es el decretamiento de los dividendos, ¿verdad? Acá dice, se transcribe, punto 4 del acta del Consejo de Administración celebrada el 2 de enero del 2021, en la cual se decreta un dividendo sobre el capital social en circulación. ¿Cuál es ese? Esto, ¿verdad? Los 150,000. Capital social en circulación, acciones en circulación, es lo mismo. Dice, por la mayoría de los socios en votación efectuada el 2 de enero del 2021, se decide decretar la distribución de dividendos de ganancias no distribuidas. Vamos a hacer ese decretamiento sobre, a ellos les tienen que, según el acuerdo que ellos llegaron, lo van a hacer sobre este rubro de ganancias no distribuidas. Entonces, esta es nuestra base, recuerden lo moradito, esta es nuestra base para dejar esa provisión de ese pago de dividendos. Acá nos habla que lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Para las acciones ordinarias, 10 quetzales cada una. Para las acciones preferentes, 30 quetzales cada una. ¿Qué hice yo acá? Entre paréntesis, pues la conversión, ¿verdad? Si de ordinaria sabemos que traemos 1,000 acciones, que son estas que tenemos acá en el capital en circulación, 1,000 acciones ordinarias y 500 acciones preferentes. Entonces yo hago mis cálculos, nos están diciendo que por votación se decidió 10 quetzales para ordinarias y 30 para preferentes. Entonces yo digo 1,000 por 10, 10,000, y 500 por 30, 15,000, ¿sí? Esto fue lo que se decretó, ¿sí?, sobre las ganancias no distribuidas. O sea que a las ganancias no distribuidas le voy a restar ese saldo o ese monto. Me dio un total de 25,000, pues es la suma de los dos, ¿verdad? 10,000 más 15,000, 25,000. Eso es lo que yo voy a provisionar, ¿sí? Bueno, dice que se decide realizar el pago en efectivo el 31 de enero del 2021. Este es informativo y luego ya nos solicitan efectuar los cálculos y registrar las operaciones contables del diario. Como punto número 1 vamos a hacer el decretamiento de dividendos. Es eso, la provisión, ¿verdad? Como número 2, vamos a hacer el pago del dividendo aplicando la retención conforme al artículo 93 y 104 del libro 1 del decreto 10/2012, ley de actualización tributaria. Y como punto número 3, vamos a realizar el pago del impuesto retenido, ¿verdad?, sobre esos dividendos pagados o sobre lo que yo dejé provisionado en el punto número 2 o inciso B. ¿Sí? Ok, entonces dentro de la partida número 1, que es el decretamiento, acá yo ya los titulé para llevar un orden. Punto número 1, el decretamiento, ¿verdad? ¿De dónde yo obtuve esta cuenta? Pues según el acuerdo que llegaron los socios. Es acá. Dice, por mayoría de los socios en votación, se decide decretar la distribución de dividendos de
las ganancias no distribuidas. Entonces yo de ahí voy a restar esos 25,000 que yo calculé, ¿verdad? Y voy a provisionar los dividendos por pagar. ¿Con cuánto? Con 25,000, la suma de las acciones ordinarias y de las preferentes, ¿sí? Son estos que ven ustedes acá. Siempre me tienen que decir la cuenta de donde yo voy a hacer el decretamiento y cuánto le corresponde a cada tipo de acción, ¿sí? Depende la cantidad de acciones que tenga cada tipo de acción. En este caso tenía 1,000 ordinarias y 500 preferentes. Pues como ya hice el decretamiento o provisión de esos dividendos, pues este ya es el inciso A, ¿verdad? Ya los decreté. En el inciso B dice que luego realicemos el pago, pero esos 25,000 no los vamos a pagar completos porque tenemos que provisionar la retención de ISR sobre dividendos, que es el 5%. 25,000 por el 5%, pues a esos 25,000 les vamos a restar 1,250. Damos de baja o cargamos los dividendos por pagar y abonamos caja y bancos, son la diferencia, 23,750, y dejamos provisionado, porque eso recuérdense que son los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, lo que yo retenga en el mes anterior. Entonces los vamos a dejar provisionados. En la descripción, pues, por pagar en efectivo, por el pago en efectivo de los dividendos, tanto a acciones ordinarias como preferentes. Y luego, en la última partida, hacemos ya la cancelación de el ISR retenido sobre esos dividendos. Cargamos la retención que habíamos provisionado acá arriba. Voy a marcar tal vez de colorcito. ¿Sí? Esto ya lo habíamos dejado provisionado ya. Acá lo estamos provisionando y aquí le estamos cargando para darle de baja, ¿sí? Estamos cargando la retención y estamos dando salida al dinero que se pagó sobre esa retención, 1,250. Esas son las 3 partidas que se deben de realizar al momento de hacer las operaciones de la distribución de dividendos o el decretamiento de dividendos. ¿Sí? Primera partida, decretamiento. Segunda partida, pues ya hacemos el pago y la provisión del ISR retenido. Y como tercera partida, el pago de la retención, ¿verdad? ¿Dudas? Como siempre, no hay dudas. No hay dudas, todo está claro. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, bien. Ahí escuchando su clase. Bien, gracias a Dios. Ya aquí escuchándola desde hace un ratito, pero no quise interrumpirla hoy. Sí, qué bueno. Muy bueno el ejercicio, muy bueno el ejercicio. Sí estaba buscando y efectivamente no colgó el licenciado, no colgó Laboratorio 5 en el blog. Entonces, pero qué bueno porque ese ejercicio que usted tenía está muy bonito, está muy completo. Mire, jóvenes, buenas noches. El ejercicio que la licenciada les acaba de desarrollar, muy bonito, muy interesante, porque digamos, no da directamente las cantidades de una vez, sino que dice que se decretó que se le va a pagar 10 quetzales a las acciones ordinarias y otra cantidad diferente a las acciones preferentes, que son 30 quetzales. Entonces, ahí lo que hubo que determinar es cuánto sumaba esa operación, esas 2 operaciones que la licenciada les acaba de hacer. Muy bonito el ejercicio, porque al final se determinó que son 25,000 quetzales, ¿verdad? Obviamente, en la cuenta de ganancias no distribuidas debe de haber esa cantidad o más, ¿verdad? Ahí no nos están diciendo si es de un periodo, si son varios periodos, no. Pero lo que importa es que en el dato que ya están dando del decretamiento, entonces ya ahí están dando las cantidades exactamente. Qué importante eso. Entonces son diferentes formas de plantear, digamos, el ejercicio, ¿verdad? El enunciado, muy bonito realmente. Y las partidas que la licenciada les desarrolló, que es la 1, por el decretamiento, el 2, que es por el pago del dividendo y retención, y la 3, que es el pago ante la SAT
de la retención que se efectuó. Esas partidas son cajoneras, esas no cambian, ¿verdad? Esas no cambian a menos de que en el camino pues diga que se paga de otra forma, que no sea en efectivo, no que sea de otra forma. Sería lo único que podría cambiar la cuenta de caja y bancos, pero por lo demás todo es exactamente lo mismo. Entonces, muy, muy interesante, muy bueno el ejercicio, bien completo. Gracias, Lick. Entonces, ahí la dejamos. Si alguien tiene algún comentario o alguna duda, por favor en el chat lo puede ir dando y la licenciada pues con mucho gusto les va a ir resolviendo los diferentes consultas que ustedes puedan tener. Bien, vamos a comenzar con el tema. Ya estos son temas para el segundo parcial. Recuérdense que hasta el pago de dividendos entra en el primer parcial. Desafortunadamente, como ustedes ya saben, pues la plataforma de exámenes de la facultad fue objeto de un ataque cibernético y eso pues provocó la suspensión de los exámenes, ¿verdad? Hasta nueva orden, dice la nota que nos enviaron por parte de la Junta Directiva de la facultad. Entonces, obviamente ahí tenemos que tener un poco de paciencia con ese tema porque no depende de nosotros, sino va a depender de las autoridades de la facultad, ¿verdad? Entonces, en tanto eso sucede, pues nosotros tenemos que seguir con los temas que vienen, ¿verdad? Entonces, ya para el segundo parcial, repito, ¿verdad? Ya estos temas que vamos a ir desarrollando a partir de hoy son básicamente para el segundo parcial. Entonces, ya la licenciada les compartió ahí el material por medio de la plataforma, ustedes ya lo tienen ahí y entonces pues pueden llevar su lectura, ¿verdad? Pueden imprimirlo, ir haciendo sus anotaciones si ustedes así lo deciden. Pueden llevar ustedes sus anotaciones ahí en sus cuadernillos o en sus hojas impresas. Es una muy buena práctica para que ustedes vayan ya anotando ahí algunos puntos que les parezca interesante, ¿verdad? Muy bien, les voy a presentar entonces el material con el cual vamos a iniciar para los temas que van a ser objeto de examen, del segundo examen parcial. Entonces ahí tenemos, ahí está, ahí tenemos ahí tenemos la teoría, ¿verdad? Entonces eso, repito, ustedes ya lo tienen compartido en la plataforma de Classroom, ¿verdad? Y entonces, pues, esperaría yo que lo fueran leyendo. Con la licenciada, el próximo día de clases vamos a tratar de ir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes, de irles pasando algunos formularios, hay unos como especie de cuestionarios, especie de de comprobaciones de lectura, para que ustedes vayan como que, digamos, inmiscuyéndose un poco en los temas. Estos temas son bastante nuevos, ¿verdad? Inclusive para los mismos contadores son temas nuevos, ¿verdad? Porque no se ven en el pensum del diversificado. Estos son temas que se vienen a ver hasta en la Universidad de San Carlos, es decir, a nivel universitario, y entonces, pues son temas nuevos, ¿verdad? Que se vienen a abordar y entonces, pues aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Tanto los que son contadores como los que no son contadores. Entonces, todos están en igualdad de condiciones. La definición de la transformación. Aquí vamos a ver para efecto del examen, para efecto del segundo examen parcial, obviamente van a haber 3 temas que van a ser los que van a ser objeto de examen. Sí, está la transformación de sociedades. Y ahorita vamos a ir viendo cada una, qué es transformación. Luego vamos a ir viendo el otro tema que también va a ser objeto de evaluación, que es lo que corresponde a la fusión de sociedades, ¿verdad? Ese es otro tema, fusión de sociedades. Entonces, ahí en el Código de Comercio, ustedes le vamos a ir proporcionando aquí en su material los artículos, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice que son los artículos del 256 al 259, los que tienen que ver con el tema de fusión, ¿verdad? Fusión de sociedades. Por lo tanto, entonces ustedes ya tienen ahí cómo ir investigando un poquito más, si ustedes quieren, pues,
irse al Código de Comercio y ir investigando un poco más. Es algo que es muy bueno que ustedes vayan haciendo, porque no se quedan únicamente con lo que les damos acá nosotros, sino que profundizan un poco más en los temas, y eso es muy bueno. Por otro lado, tenemos también otro tema que es objeto de evaluación en el segundo parcial, que es lo que se refiere a la fusión por creación. Entonces, la fusión está dividido en dos partes, ¿verdad? La fusión la fusión por consolidación, que es en este caso por creación, como le llamamos, ¿verdad? Y la fusión por absorción, que es la otra. Entonces, cuando nosotros nos dicen fusión únicamente, básicamente se están refiriendo a la fusión por absorción, pero hay otra que se conoce como fusión por creación. Nosotros, para el curso, le denominamos consolidación de sociedades, para que se diferencie un poquito con el tema de fusión por absorción, que es el segundo tema que les mencionaba anteriormente. Entonces, acá tenemos entonces este tema, ¿verdad? Que es el último que se va a ver para el segundo examen parcial. Esto entra únicamente, esos son 3 temas que entran única y exclusivamente en el segundo examen parcial, ¿verdad? Repito entonces, solo son 3 temas: transformación de sociedades, fusión por absorción y fusión por creación, que nosotros le llamamos, para efectos del curso, consolidación de sociedades. Son 3 temas. Muy bien, regresemos entonces al principio. Tenemos acá el tema de la transformación de sociedades. Pues ustedes, como ya tienen ahí su material, ¿verdad? Tanto en la plataforma de Classroom, como también, no sé si la licenciada se los publicó por otro medio, pero igual ya lo tienen ahí en la plataforma, pues ustedes pueden irlo leyendo, ¿verdad? En sus ratitos que tengan ahí de descansito, entonces ustedes lo pueden ir leyendo, ¿verdad? Entonces, aquí hay una definición. Dice que las sociedades constituidas conforme al Código de Comercio, todos estos temas, estos 3 temas, recuérdense que estos están en el Código de Comercio, ¿verdad? Ahí está todo lo que es el tema de las sociedades anónimas, aquí se encuentran en el Código de Comercio. Y aparte también el resto de sociedades mercantiles, lo que es la sociedad colectiva, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en comandita simple, y la otra, ¿cuál sería? La sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Esas son las otras sociedades mercantiles. Todo esto está acá muy bien tipificado en el Código de Comercio. No se van a ir ustedes a otra fuente, porque aquí en el Código de Comercio está toda esta temática. Muy bien. Definición. Las sociedades constituidas conforme al Código de Comercio pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad mercantil. ¿Qué significa esto? Que una sociedad, digamos, colectiva se puede transformar en una sociedad en comandita por acciones, en una en comandita simple, en una sociedad, etcétera, otra sociedad, ¿verdad? Entonces, aquí lo dice el código, ¿verdad? Que este tipo digamos, operaciones con las sociedades mercantiles está la transformación, y puede cualquier sociedad mercantil transformarse, dice, en cualquier otra clase de sociedad mercantil. No habla de sociedad individual, de una persona o de una empresa individual. Eso sí no se puede, ¿verdad? Sino que puede ser en otra clase, pero que sea una sociedad mercantil, ¿sí? Entonces dice que la sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica, ¿verdad? Ese es un tema que ustedes tienen que empezar como futuros profesionales a ir ya distinguiendo, qué es la personalidad jurídica, qué es la persona jurídica. Estos son términos legales que lo usan mucho los abogados, pero que también nosotros como auditores tenemos la necesidad
de ir entendiendo y practicando. ¿Por qué? Porque son temas que van en algún momento con el quehacer de la auditoría, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Ustedes ya desde ya preocúpense un poquito, vayan buscando en los diccionarios qué es persona jurídica, qué es personalidad jurídica. Y entonces aquí tratamos de darle algunos adelantos, algunos pequeños conceptos, pero cuando ustedes se meten a ¿cómo se llama? Al internet, ustedes se van a dar cuenta que hay una serie de conceptos que tienen diferentes, digamos, como matices para ir entendiendo qué es una personalidad, qué es la personalidad jurídica, qué es una persona jurídica, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a ir, si ustedes se preocupan de ir buscando en la internet, ustedes se van a dar cuenta que hay diversidad de razonamientos al respecto. Pero obviamente, pues, está el diccionario de la lengua española, que ahí pueden encontrar ustedes algo que es, digamos, como que la última palabra en el tema, ¿verdad? Entonces, cuando queramos hacer alguna consulta, no nos dejemos llevar por material que tal vez no sabemos su procedencia. Váyanse ustedes al diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Española, y entonces ahí van a encontrar ustedes pues lo mejor, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. Entonces ahí pueden encontrar ustedes estos temas. Muy bien, entonces dice que una sociedad que se transforma, mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original, ¿verdad? Bien, ¿qué es la persona jurídica? Aquí tratamos entonces de darles estos pequeños tips, ¿verdad? Esto obviamente está articulado en el Código de Comercio, en su artículo 14. Ahí ustedes van a encontrar perfectamente lo que es la personalidad jurídica. Entonces dice que la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código, habla del Código de Comercio, e inscrita en el registro mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios considerados individualmente. Entonces, ¿por qué es importante decir esto, verdad? Porque la persona jurídica es la sociedad como tal. Que don Mario Pérez sea socio de la sociedad, por ejemplo, Los Buenos S.A., eso no significa que él que él pueda relacionar sus negocios personales con los de la sociedad, aunque él sea el socio mayoritario. Eso no se puede, el código no lo permite. Por eso dice aquí que tendrá personalidad jurídica propia, ¿verdad? O sea, cuando se constituye una sociedad, esa sociedad tiene una personalidad jurídica, ¿sí? Porque es de ella. Recuérdese que una empresa es una persona, ¿sí? Una empresa es una persona. Lo único que no es una persona como nosotros, natural, de carne y hueso, sino que es una persona jurídica, ¿verdad? O sea, una persona que está en papeles únicamente, ¿verdad? En una escritura de constitución. Ahí es donde nace esa persona. Y cuando se inscribe en el registro mercantil, pues ahí toma forma ya legalmente, ¿verdad? Ya nace a la vida jurídica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, dice que la personalidad jurídica es eso, ¿verdad? Es la personalidad que tiene una persona propia de ella, ¿verdad? Aunque, como les decía, don Juan Pérez, don Lucho Muñoz, don Juan Gabriel, quien sea, sean socios de esta sociedad, no pueden mezclar sus negocios personales o su dinero personal con los de esta persona jurídica, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo vayan distinguiendo desde ya. Son términos que son bien importantes para la vida profesional del auditor. Esto constituyen conceptos muy básicos que les van a servir más adelante. Y distinta, dice, por eso dice propia y distinta, o sea, diferente a la de los socios, ¿verdad? Considerados individualmente. O sea, don Juan Pérez puede ser que sea un millonario, ¿verdad? Que tenga varias empresas, que tenga mucho dinero en los bancos, pero su dinero
no lo puede mezclar con el dinero que va a manejar la empresa, aunque sea él, repito, el socio mayoritario, ¿verdad? Entonces, eso es claro. El código de comercio lo deja bien clarito acá en el artículo 14, ¿verdad? Recuérdense que eso no es una definición que la estamos sacando de un texto, ¿verdad? De un libro, sino que lo estamos sacando del Código de Comercio. Y cuando hablamos del Código de Comercio, estamos diciendo que es un precepto legal, ¿verdad? Que no podemos modificarlo ni interpretarlo de una forma diferente como está en el código. Muy bien. La personalidad jurídica, dice acá seguidito, es el nombre, razón social o denominación con el cual se conocerá la sociedad indistintamente de la clase de sociedad, si es una anónima, si es una colectiva, etcétera, ¿verdad? Entonces, el nombre de una persona ese es el nombre. La personalidad jurídica es el nombre, dice, ¿verdad? O es la razón social, o es la denominación con el cual se conocerá a la sociedad indistintamente de qué clase de sociedad mercantil estemos hablando, ¿sí? Toda vez sea una sociedad, tiene una personalidad jurídica propia y distinta, dice acá en el código, artículo 14, que no se les olvide. Muy bien. Razón o denominación social, esto ya lo habíamos visto un poquito, ¿se recuerdan ustedes cuando veíamos al principio del curso? Por ahí veíamos ya este temita de la razón social, ¿verdad? También hablábamos un poquito de la denominación social, pero aquí lo vamos a ir leyendo para darle un refresh a todo eso. La definición de razón social dice que aplicado a las diferentes clases de sociedades mercantiles, la razón social se atribuye directamente a las sociedades donde por ley su denominación está compuesta por los nombres, ¿verdad? Nombres y o apellidos de uno o de varios socios, ¿verdad? Es la característica fundamental cuando hablamos de razón social, ¿sí? Que es cuando una sociedad lleva en su nombre, ¿verdad? El nombre de uno o de varios socios o los apellidos. Bien, ¿qué es una denominación social? Aquí lo tenemos en la parte siguiente y decimos que la denominación social es atribuible en muchos casos, pero no obligatoriamente al nombre comercial, que se forma con palabras que hagan referencia a la actividad objetiva principal de la empresa. Por ejemplo, ¿se recuerdan que nosotros hablábamos a un principio cuando veíamos esto? Por ejemplo, Pollo Campero, ¿verdad? Pollo Campero S.A. Entonces, Pollo Campero, digamos, o Cementos Progreso S.A. Cuando hablamos de Cementos Progreso S.A., pues su nombre lo dice, ¿verdad? Que es una empresa que va a fabricar cemento, ¿verdad? O que va a vender cemento, ¿sí? En este caso, pues Cementos Progreso produce y vende, ¿verdad? Tiene sus distribuidoras de cemento. Entonces, pero el nombre ya le sugiere a uno cuál es la actividad principal de esa empresa, que es hacer cemento, ¿verdad? O procesar el cemento. Entonces, a eso se le llama denominación social, ¿sí? Entonces, es bien importante que ustedes aprendan desde ya a distinguir un concepto de otro o de una definición y otra. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No, ¿verdad? Muy bien. Aspectos legales. Aquí la transformación propiamente, como les decía también en el tema de la fusión, la transformación está en los artículos 258 al 262. O sea, el 258, el 259, el 260, el 261 y el artículo 262. Estos 5 artículos del Código de Comercio se refieren al tema de la transformación, ¿sí? Transformación de sociedades. Entonces ustedes van a su código, se van al artículo 258 y van a ver que ahí ustedes van a encontrar toda la teoría que habla sobre la transformación de sociedades. Muy bien. A leer entonces el Código de Comercio. Aspectos contables. Esa es la parte que más nos interesa. Digamos, todo es importante, pero como contadores, esta es la parte que más nos interesa, ¿verdad? Obviamente porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Lo otro hay que leerlo e interpretarlo, pero esto hay que aplicarlo.
Y aquí decimos, en la transformación interviene una sola empresa. Esta parte que está aquí es fundamental, les comento, ¿verdad? Les comento. En algunos casos, han habido cuando había en la presencialidad, cuando hacíamos exámenes de este tema, es decir, en el segundo parcial, entonces algunos compañeros se confundían y entonces comenzaban a trabajar. Cuando leían el enunciado del ejercicio, entonces se ponían a realizar o a trabajar una fusión o una consolidación, ¿verdad? ¿Por qué? Se daban cuenta hasta que ahí iban a la mitad de que no estaban trabajando lo que el enunciado les estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces ahí habían problemas. Cuando una persona comienza a trabajar y hasta medio camino se da cuenta que no es lo que le están pidiendo, obviamente ya perdió una hora de su tiempo y difícilmente le va a dar tiempo de comenzar con el tema que debió haber iniciado cuando estaba en el examen. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo asimilen, ¿verdad? Dice que en la transformación interviene una sola empresa. No dos, no tres, no cuatro, no cinco, solo una, ¿verdad? Entonces, una sociedad es la que se va a transformar en otra clase de sociedad, ¿verdad? Entonces, esa es la transformación. Cuando estamos diciendo que una empresa se va a convertir en otra empresa, ¿sí? Estamos hablando de una transformación de sociedades. Seguido dice que cambia su estructura jurídica y las operaciones contables consistirán en, aquí ya nos están dando un proceso, ¿verdad? Sí, operaciones contables consistirán en. Entonces, esto ya significa, pues, el proceso contable que tenemos que ir haciendo para ir dejando referencia del trabajo de una transformación de sociedades. Bien, inciso A. Cierre de las operaciones. Obviamente, antes de hacer la transformación de la sociedad, tenemos que ir, digamos, como en el orden que le toca a las operaciones. Primero que nada, tenemos que hacer un cierre de las operaciones de la empresa que hoy por hoy, digamos, que se llama AB, ¿verdad? Y entonces, esta empresa AB tiene que dejar cerradas todas sus operaciones, porque si no cierra, entonces no puede transformarse en otra sociedad. Va a ser un solo relajo cuando abran la otra sociedad, ¿verdad? Entonces, primero que nada, se tiene que practicar un cierre de operaciones de esa empresa que se va a transformar. Inciso B, elaboración de estados financieros. Obviamente, ¿verdad? Hay que hacer el cierre contable, o sea, partidas de ajuste, partidas de cierre, y luego pues vendrán los estados financieros. Estado de resultados y balance general o estado de situación financiera. Muy bien. C, la apertura, ¿verdad? Apertura de registros de la nueva empresa con base a las disposiciones legales y escritura social nueva, ¿verdad? ¿De qué significa esto? Que tenemos que hacer los registros en la nueva empresa. ¿Se recuerdan ustedes cuando comenzamos con los registros de las operaciones de una sociedad anónima? ¿Cómo comenzábamos? Alguien que me diga cuál es la primera partida que se realiza cuando estamos en la apertura contable de una sociedad anónima. Vamos a ver. Solo uno, no todos, ¿verdad? Al mismo tiempo, porque... ¿La del inventario? No. La ¿Alguien más? partida del capital autorizado. La partida de capital autorizado, ¿verdad? Esa es la partida inicial, la partida de apertura, así se le conoce, ¿verdad? Partida de apertura. ¿Por qué? Porque es la que va a registrar el capital autorizado, ¿sí? Luego hacemos otra partida. ¿Alguien que me diga en qué consiste la segunda partida? Por la suscripción de las acciones. Por la suscripción de las acciones. Y un caballero ahí, porque solo damas están participando, un caballero ahí que me diga cuál sería la tercera partida. Pago de las acciones. El pago de las acciones, correcto, ¿verdad? Ahí estamos entonces. Primero entonces,
la apertura de la contabilidad, que consiste en registrar el capital autorizado. La segunda partida, ya dijimos, la suscripción de acciones, y finalmente en la partida 3 es para el pago de esas acciones suscritas, ¿verdad? Entonces, ese es el inciso C, para crear la nueva empresa, ¿sí? Muy bien, pues esto básicamente es el proceso, ¿verdad? Los aspectos contables, el proceso que se debe de realizar previo a hacer la transformación. Muy bien. Aquí hay procedimientos contables. Aquí pues ya nos da un poquito más detallado lo que hablábamos anteriormente. Dice que se presenta el balance general o estado de situación financiera de la empresa, que va a ser objeto de transformación, ¿verdad? Que va a ser objeto de transformación. Entonces, el contador, obviamente, si a mí me contratan como auditor para que yo haga el proceso de transformación de una sociedad, pues yo le pido al contador que me haga entrega del último balance a la fecha de cierre en la empresa, ¿verdad? Ustedes me dan un balance general y obviamente también me darán otro tipo de estados financieros, como es el estado de resultados, como es, por ejemplo, el estado de flujo de efectivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que primero se presenta. Segundo, se realizan los ajustes previamente convenidos, modificando el capital relativo a las pérdidas o ganancias determinadas por los ajustes realizados. Recuérdense que en este proceso, pues entra en juego una serie de conveniencias, digamos, para no pasar problemas o no dejar problemas, digamos, en la nueva sociedad que se va a crear. Entonces, tratamos como de limpiar, digamos, aquellas situaciones, pues que no están muy al día o que están, digamos, un poquito, digamos, fuera de. Entonces, se realizan ajustes, o sea, previamente convenidos, como dice acá, ¿verdad? Eso lo vamos a subrayar porque es importante, previamente convenidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente los socios se tienen que poner de acuerdo para ver si se hacen o no se hacen, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo, hay un vehículo en la sociedad que se está cerrando, un vehículo que es modelo 2000, digamos 2019, prácticamente el vehículo está nuevo, ¿verdad? Depende del uso que le hayan dado, pero digamos en libros tiene un valor todavía. Y está bien, está bastante nuevo, bastante reciente. Y entonces, pero eso sucede de que le mandan a hacer una evaluación de cómo está actualmente. Y resulta que cuando hacen la evaluación de este vehículo, ustedes se encuentran con que el motor tiene un daño, ¿verdad? Y entonces el vehículo prácticamente tiene valor, digamos, de, ¿qué le dije? Un 50,000 quetzales o 25,000 quetzales en el mercado, porque el motor está a punto de tronar, como decimos, ¿verdad? Entonces, según la evaluación que hacen, ese vehículo tiene un valor de 25,000 quetzales en el mercado, ¿verdad? Entonces, obviamente, ese ajuste hay que hacerlo previo a aperturar la otra sociedad, porque si no estamos trasladando un vehículo en malas condiciones a la nueva empresa. Entonces, ese tipo de ajustes debe de hacerse antes de hacer la transformación de la sociedad, ¿sí? Hay otros ejemplos, ¿verdad? Ya nos vamos a ver más adelantito. Bien, y luego en el inciso 3 o en el numeral 3 dice que se procede a realizar partidas de cierre y determinación de su respectivo capital final, ¿verdad? Obviamente con los ajustes que se realizaron, estas fueron, digamos, fueron a parar a una pérdida o a una ganancia. Depende cómo haya sido el tema, ¿verdad? Puede que haya una pérdida o una ganancia también. Igual se modifica el capital final, ¿verdad? Entonces hay que ajustarlo, ¿verdad? Muy bien, esto prácticamente es todo el proceso de transformación contablemente hablando. Muy bien, cuando ya se ha efectuado todo el proceso contable de cierre de la sociedad, se procede a operar la nueva sociedad así, ¿verdad? Entonces aquí vienen los aspectos, los pasos ya específicos que tenemos que dar cuando se apertura ya la nueva sociedad. Entonces dice apertura de cuentas, ya lo que dijimos, ¿verdad? Capital autorizado, capital suscrito, capital pagado y luego pues las demás cuentas que vienen.
Segundo, el nuevo balance. Después de haber hecho ya todas estas partidas y movimientos financieros, pues se acostumbra a hacer un nuevo balance, ¿verdad? Ya con todos los cambios y operaciones contables que se han registrado. Y finalmente una modificación o ampliación de su nuevo capital social, ¿verdad? Si fuera necesario. Entonces, aquí, digamos, pues vamos a platicar un poquito más adelante de cuáles son las causas o los motivos por los cuales una sociedad se transforma en otro tipo de sociedad, ¿verdad? Entonces, como ya están casi siendo las 7 de la noche, entonces vamos a quedarnos por acá, pues porque ya no nos da tiempo como para ir avanzando en los demás temas. El próximo día de clase vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo bastante completo para que ustedes vayan entendiendo cómo es el proceso de una transformación de sociedad, ¿verdad? Así es que por ahí nos vamos a quedar. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, por favor, tenemos un par de minutitos ahí, podemos aprovecharnos para eso. Si alguien tuviera alguna dudita, con mucho gusto. Yo sé que ustedes todo lo entienden, todo lo asimilan muy rapidito, casi En el nunca. cierre de operaciones, ¿Cómo dice Jaime? en el cierre de las operaciones, ¿hay alguna fecha entre el año? O sea, puede ser cualquier mes del año. Sí, digamos que eso es a conveniencia de los socios. Supóngase usted que, digamos, los socios se reúnen en asamblea y deciden, ¿verdad? Deciden transformarse. Y esa fecha, pues, ellos la dan, ¿verdad? Miren, por ejemplo, ahorita estamos a 17 de agosto, cerremos operaciones, digamos, el 31 de octubre, ¿verdad? O el 30 de septiembre, o el 31 de agosto, ¿verdad? Cerremos operaciones el 31 de agosto. Y entramos en la fase de transformación para que ya, digamos, a partir de el 1 de septiembre o el 1 de octubre o el 1 de noviembre o el 1 de enero del 2023, si fuera el caso, pues ya iniciamos con la nueva sociedad, ¿verdad? Entonces, esos son algunos aspectos que hay que ponerse de acuerdo en una asamblea general de accionistas, ¿verdad? Entonces, ahí se ponen de acuerdo, discuten el tema, y si por mayoría están de acuerdo en transformar una sociedad, la sociedad, la empresa de ellos, entonces pues llegan a esa conclusión y lo ejecutan, ¿verdad? Una vez ellos han tomado la decisión, eso ya se convierte en algo, pues ya es una realidad que así tiene que ser, ¿verdad? Entonces vienen los primeros pasos, ya contratan a una firma de auditoría o un auditor para que lleve el proceso de transformación, ¿verdad? Entonces, la fecha puede ser cualquiera, va a depender mucho. Algunos pues acostumbran a hacerlo hasta el final del periodo, por ejemplo, el 31 de diciembre, ¿verdad? Aprovechando el cierre fiscal y todo lo demás, entonces ya dejan cerradas todas las operaciones, pagan todos los impuestos que hay que pagar en la SAT y en otras instancias, y entonces pues obviamente se lleva a cabo en ese momento, al 31 de diciembre, el proceso de transformación. ¿Para qué? Para que el 1 de enero, pues ya comiencen con todo el proceso, ya con la nueva sociedad, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dígame. Para hacer esa transformación, ¿también se notifica o se le hace saber al registro mercantil? Por ¿O se supuesto. sigue con la misma patente? No, todo esto, mira, pues todo lo que es un cierre de una empresa, hay que dar aviso tanto a la administración tributaria, ¿verdad? La SAT, porque ellos tienen que saber que esa empresa ya no va a existir. De hecho, ellos muchas veces mandan a auditores para que vayan a revisar, por ejemplo, cómo está el IVA, cómo estaba el impuesto sobre la renta, si lo que están pagando realmente es lo que debían de haber pagado, si le pagaron, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo les pagó a sus trabajadores la última nómina el 31 de diciembre. En fin, hay una serie de situaciones que legalmente se pueden generar en esa oportunidad, pero sí, hay que dar aviso porque las instituciones pues tienen que saber que esa persona ya no va a existir, ¿verdad? Sino que va a existir otra persona.
Entonces hay que dar aviso de la nueva persona. Entonces ahí se aprovecha para hacer el cierre de una y la inscripción de la otra, ¿verdad? Entonces, sí, en ambos entes hay que dar aviso. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. Para servirles, jóvenes. ¿Alguien más que tenga alguna duda, por favor? Bueno, como no hay más preguntas, nos vemos el próximo día de clases. Este viernes no tenemos actividad, sino que hasta el próximo mes, creo que es el 7 de septiembre, si no estoy mal, 7 o 9 de septiembre. Y entonces ese día tenemos pues un viernes de clases del mes de septiembre. Pero ya en agosto pues ya lo cubrimos el día 12, que fue el viernes anterior, y entonces pues ya estamos con esto. Entonces sería hasta el próximo lunes, si Dios nos lo permite, y dependiendo de lo que las autoridades nos estén comunicando con respecto al tema de los exámenes, ¿verdad? Entonces que tengan buena noche, que descansen, nos vemos el día lunes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciados. Buenas noches. Buenas noches, licenciados. Buenas noches a todos, que descansen.